Ya vine. Es que... Muy bien. ¿Ven ahí la presentación? Sí, doctor, Sí, la doc. vemos. Sí, doctor. Muy bien, pues vamos a ver algunas cuestiones muy básicas de la criminalística. La pura criminalística deberíamos de usar todo un curso, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera vamos a ver algunas cosas importantes de la criminalística. La criminalística, pues eso es, como ya lo dijimos, es la rama de la investigación judicial que se encarga precisamente del estudio del lugar donde se comete el delito, el lugar de los hechos. ¿Y por qué? Porque en el lugar de los hechos, pues podemos encontrar muchísimos elementos que en un momento dado pueden evidenciar lo que pasó en ese lugar. Entonces, la misma evolución, desde ser mágica, religiosa, empírica, científica, y ha ido surgiendo toda esa misma evolución hasta en la actualidad, que se utilizan todos los avances de la tecnología en la investigación del lugar de los hechos. Claro, el que los tiene, ¿verdad? Desde luego. Entonces vamos a ver que hay una película que se llama El nombre de la rosa, no sé si ya lo vieron ustedes. No, ¿Alguno ya lo vio? No, doc. no, doc. Bueno, entonces, El nombre de la rosa se llama la película. Es una película de 2 horas, muy buena, donde ve ahí donde se hace un estudio cómo se inicia pues en la investigación del lugar de los hechos, como un agente que utiliza el método científico les demuestra a todo el mundo que lo que decían, tanto el brujo, el mago y también algunos que tenían conocimientos empíricos les demostró que todo lo que hacían era incorrecto. Si pueden ver esa película, es divertida, aparte de divertida, pero hay que tener los ojos abiertos para ver cómo realmente se va dando todo lo de la investigación. Entonces les decía yo que la investigación criminalística tiene el mismo origen dijéramos, el mismo origen que todas las investigaciones, y que al final de cuentas pues utilizan todo lo que ha vivido, dice, ha tenido todos los avances de la ciencia y la tecnología. Lo que ha pasado a veces es que la gente que hace la investigación judicial no tiene la capacidad teórica práctica para hacer una verdadera investigación. Y como el lugar de los hechos, pues muchas veces está manipulado, dijéramos, o sea, es fácil de que llegue la gente y manipule el lugar de los hechos, pues basta con eso para que en un momento dado, pues también los elementos que se encuentran ahí no coincidan con lo que se está investigando. Entonces la criminalística nace de 3 grandes ciencias, de todas las ciencias que han dado todo el conocimiento científico, ¿verdad? De la química, de la física y la biología. Y ahí, por ejemplo, toda acción tiene una reacción, diría, aquí está, ¿quién dijo eso?
que si Newton. ¿Ah? Newton. Así es. Toda acción tiene una reacción donde quiera que se aplique. Dijéramos, ya puede ser en el campo de lo físico, de lo químico y de lo biológico. De alguna manera, cualquier acción que se haga en estos ámbitos van a traer una consecuencia. Y eso es, al final de cuentas, lo que en un momento dado nos va a permitir saber qué fue lo que se pasó. Lo que me pasó, salté de 2. Ah, no, va a 1. Muy bien. Entonces, este señor, Alan Cross, doctor en Derecho, no era abogado, no era médico, ¿verdad? Fue el creador, diríamos, el que da origen a la investigación del lugar de los hechos. También, igual que la medicina, como un auxiliar del derecho para investigar la forma en cómo se llevó a cabo un acto. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, que investiga y descubre la forma, identifica a los autores y los coautores. ¿A través de qué los va a identificar? A través de algunos elementos que van a encontrar en el lugar de los hechos. Y que eso, al final de cuentas, descubre algunas veces lo que pasó ahí. Entonces, las ciencias forenses que intervienen, ahí ya volvemos a regresar a las ciencias forenses. Tenemos primeramente el derecho penal. El derecho penal nos dice qué cosas son delito y qué cosas no son delito. El derecho procesal. El derecho procesal nos dice cuál es el procedimiento que se sigue en la investigación judicial, ¿sí? La criminalística nos dice cómo debemos investigar el lugar de los hechos, que es lo que nos vamos a ocupar. La policía científica, dice policiología, o sea, la policía, para que podamos en un momento dado hacer una buena investigación de los hechos, los policías deberían estar, no deberían ser cualquier persona que le ponemos un uniforme ya, sino debe de estar capacitado. De hecho, pues hay escuelas para capacitación de los policías en todo el mundo, y aquí en México también. Nada más que pues, nos falta todavía muchísimas cosas. La medicina forense. ¿Por qué la medicina forense juega un papel muy importante en la investigación judicial? Muy simple. ¿Por qué? Porque lo que estamos investigando son hechos humanos. Y si son hechos humanos, entonces pues todo lo que es humano, lo tiene que ver, se ve en la medicina forense. Entonces ahí tenemos que vamos a estudiar hechos humanos, ¿verdad? La medicina forense. Y la criminología. Decía que la criminología pues tiene como finalidad principal saber cuáles son los factores que inciden para que una persona pueda o cometa delitos. Así como decimos, ¿cuáles son los riesgos para enfermarse? Aquí también vamos a ver cuáles son los riesgos o factores que condicionan para que una persona cometa un delito. Entonces, la criminalística dice, para la correcta interpretación de la justicia se exige por parte del experto que interviene en el esclarecimiento de presuntos hechos delictuosos, que sean los agentes delictivos, ya que sean los agentes del Ministerio Público, diríamos, el agente del Ministerio Público, que ahora se llama fiscal, ¿verdad? También debe estar preparado y debe saber hacer investigación. Y junto con los peritos van a ser los que van a hacer todas las diligencias, o sea, van a hacer todo lo que tienen que hacer para investigar qué fue lo que pasó en un lugar. ¿Qué es lo que pretende el juzgador y qué es lo que pretende el médico que está en el lugar de los hechos? Pues conocer, dice, la verdad histórica. ¿Por qué dice histórica? Porque vamos a hacerlo, vamos a hacer vamos a buscar la verdad a través de elementos que quedaron en el pasado. Entonces, ¿cómo se define la criminalística?
La criminalística es la disciplina que aplica fundamentalmente conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias naturales en el examen de material sensible. Material sensible es todo lo que podamos encontrar en un lugar donde se comete un delito, desde basura hasta lo que ustedes quieran, ¿sí? Ahí, por eso en el lugar de los hechos, todo lo que esté ahí no se debe de tocar ni eliminar así por el azar, sino que todo de ahí se puede encontrar todo, sea material sensible, o también en un momento dado se le denominan también indicios relacionados con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, como ya dijimos, en el auxilio del órgano administrativo de justicia, si la existencia o no de un hecho. En algunos casos hay que reconstruir cuando por algún momento dado se hace. La investigación no funciona mucho, hay que volver a reconstruir el lugar de los hechos para ver qué fue lo que pasó. Entonces la intervención de uno o varios sujetos, también vamos a ver cuántos participan en eso. ¿Cómo lo vamos a saber? A través de muchos elementos que se pueden encontrar en el lugar de los hechos. Entonces esta definición le corresponde al doctor Rafael Moreno González. Él era médico, era criminólogo, criminalista, era investigador, etc. Tenía muchas cualidades en la cuestión de la investigación judicial. Digo, porque no sé si vive todavía, fue mi maestro, pero nunca supe si se murió ya o todavía no. Para alcanzar los citados objetivos, se deben responder a 7 preguntas de oro de la investigación. Y bueno, estas preguntas no son propicias nada más de la investigación judicial. Donde quiera que hagamos nosotros investigación, estas preguntas son la clave. Primero, ¿qué? Es decir, ¿qué sucedió en el lugar? ¿Qué tipo de delito se cometió? ¿Qué? Segundo, ¿quién o quiénes? ¿Quién o quiénes lo produjeron? ¿Cómo lo vamos a saber? Pues lo vamos a saber a través de algunos elementos que cada uno de ellos haya dejado en el lugar de los hechos. ¿Cuándo? ¿En qué momento se cometió el ilícito? Es decir, la fecha y la hora en que sucedió. Ahí, por ejemplo, en el cuándo, muchas veces los cadáveres nos sirven para poder determinar en qué tiempo aproximadamente tiene de que eso sucedió. ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo, estudiando la historia natural de los signos post-mortem, podemos determinar el tiempo probable de muerto. Y eso, en un momento dado, nos puede permitir determinar cómo fue que se llevó a cabo, el tiempo que tiene. ¿Cómo? De acuerdo a los elementos que se encuentran en el lugar de los hechos, podemos decir qué fue lo que pasó. Hubo una riña o lo que sea, vamos a encontrar y elementos que nos permiten describir la mecánica que sucedió, lo que pasó. ¿Dónde? Donde siempre tenemos que ubicar el tiempo y el lugar donde se llevó a cabo el hecho. Siempre. Les digo que igual como no hay dos personas iguales, no hay dos hechos delictuosos iguales. ¿Por qué? La pregunta, ¿por qué se llevó a cabo? Pues podríamos verlo, pues a veces dicen es que pues le quería robar, una. Segundo, tenía cuentas pendientes. Tercero, pues lo quería violar, etcétera. Segundo, pues ya no lo soportó el marido, etcétera. Por decir ejemplos, pero al final pueden ser múltiples cosas. ¿Con qué? Ahí podemos saber que se utilizó para cometer el delito, un arma, que puede ser un arma de fuego o un arma blanca, se utilizó un tóxico o se utilizó lo que sea, una cuerda, no sé, etcétera. Al final de cuentas, todo ese tipo también. ¿Con qué? Porque también ahí pueden entrar las herramientas, porque, por ejemplo, ¿con qué abrieron la puerta? ¿Con una llave, con ganzúas o lo abrieron con una barreta? Por decir algo, tiene que ver con qué. En el lugar donde se comete un delito, y aquí pongo esta imagen, y no se está cometiendo ningún delito,
pero lo único que yo les quiero explicar con esta imagen es que si todos los que están ahí los sacáramos en un momento determinado y quisiéramos saber qué es lo que quedó de ellos ahí, vamos a encontrar en el lugar de los hechos muchas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros llegamos a un lugar y llevamos cosas que no nos damos cuenta, ¿sí? Y salimos de un lugar, también nos llevamos a otro lugar cosas que no traíamos. Y si saludamos a una persona y otra, pues hay el sistema de intercambio. Tan es así que pues el coronavirus nos vino a separar, ¿verdad? Ya no hay esa estrecha relación que había entre los humanos por lo pronto. Y que eso al final de cuentas pues daba el intercambio. Intercambio que puede ser de diferentes cosas. De elementos, de fluidos, etcétera, ¿sí? De alguna forma, documentos, cosas personales también. Entonces, al final, eso se puede dar, y esto se le llama intercambio. Siempre va a haber un intercambio. Ya, entre más estrecha sea la relación entre una persona y otra, hay mayor elementos de intercambio. La criminalista considera 4 principios básicos para relacionar las evidencias que existen. Yo desde aquí creo que la palabra es incorrecta. Yo diría, las evidencias no son evidencias, los indicios que existen en el lugar estudiado con la persona que participa en la comisión. Esa palabra aquí no le determino, yo no le quiero poner el nombre de evidencia. ¿Por qué? Porque la evidencia es cuando ya hay una relación de una cosa con otra, mientras sigue siendo un indicio. De intercambio, lo que ya les expliqué, en todo caso se indica por expertos que de alguna forma hay intercambio entre cualquier relación y que haya tanto entre personas como entre cosas, ¿sí? Entonces, de alguna forma dice aquí que el intercambio de evidencia entre el delincuente y el lugar de los hechos, y que no hay, y que no deja, bueno, que dice, no hay mal hecho que no deje huella, o sea, siempre, todo hecho va a dejar una huella que puede ser de diferentes cosas. De correspondencia. Aquí sí, cuando yo estoy hablando de correspondencia, si por ejemplo, en el lugar donde se comete un delito, hay un celular, al celular le tomamos muestras y encontramos huellas digitales en el celular. Y esas huellas, aquí se hace un estudio comparado. Entonces aquí, si esas huellas que encontramos en el celular corresponden a la de la persona que se está investigando, entonces decimos que hay correspondencia. ¿Por qué? Porque sí corresponden a la de él. Y entonces en ese momento la persona se vincula con el hecho, dijéramos con el celular. Si el lugar se encontró en el lugar de los hechos, pues es otra cosa. Pudiera en un momento decir él, bueno, es que a mí se me olvidó, pero hace días. O no es mío, etcétera. Puede haber muchísimas cosas que puede haber correspondencia. Hablando de huellas, hablando de otras cosas, también pudiéramos encontrar a lo mejor cabellos con bulbo es suficiente para hacer una prueba de ADN, un poco de saliva en un vaso, en un pañuelo también. Entonces, de alguna forma, si corresponde a la persona que estamos investigando, entonces decimos que hay correspondencia. Y entonces, si eso, entonces, algo que era una evidencia, que era un indicio, ahora sí, ya se transforma en una evidencia. ¿Cuándo se tiene que reconstruir un hecho? Se tiene que reconstruir un hecho cuando se hace toda la investigación y no concuerda con los datos que encontramos. Entonces, pudiera ser que algo hicimos mal. Entonces se tiene que reconstruir, se tiene que volver a poner todas las cosas donde se encontraron en igual forma para ver qué fue lo que nos falló.
Y dice, por ejemplo, cuando diríamos, hace una investigación y no resuelve el problema, entonces se dice una nueva línea de investigación, pero se tiene que hacer una reconstrucción. Todos los expertos van a poner otra vez, tal y como lo encontraron, cada cosa en su lugar, para volver a ver en general si nos da luz de qué fue lo que pasó. La probabilidad. Hablar de probabilidad. Diríamos, ¿qué tan probable es que encontremos dos huellas digitales idénticas? ¿Quién me dice? ¿Qué tan probable es? Pues en teoría es única, ¿no? Pues en teoría no debe de ser y no debe de haber. Cuando dicen son dos iguales, a lo mejor están mal hechas la investigación. ¿Me explico? ¿O es la huella de una misma persona? O es la huella de la misma persona. En ese sentido sería una huella, es correspondencia, ¿me entiende? Entonces la probabilidad que encontremos dos huellas diferentes, dos personas con las mismas huellas digitales, es cero, ¿sí? Y precisamente lo que dijo su compañero, si encontramos dos huellas digitales idénticas, entonces estamos diciendo que es de la misma persona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay diferentes tipos de lugar de los hechos. Dijéramos, porque puede haber lugar de los hechos, es exactamente el lugar donde se comete el delito. ¿Sí? Ahí es donde se lleva a cabo el delito y de alguna forma se hace investigación, puede ser en la vía pública, en una oficina, en un mueble, en una casa, etc. Ese se llama el lugar de los hechos. Pero algunas veces vamos a encontrar algo que se llama lugar de los hallazgos. ¿Qué es eso? Es, por ejemplo, una persona lo matan en su casa, pero van a tirar las cosas, lo llevan a dejar en otro lado los restos. Entonces, no es lo mismo el lugar de los hechos que el lugar de los hallazgos. Los van a dejar en un terreno baldío, en el camino, o bueno, en el mismo vehículo, etcétera. Entonces, ahí tendríamos el lugar de los hallazgos. Lugar de enlace. Generalmente cuando una persona se muere, entonces pues lo mata para que lo puedan llevar, sacar o eliminar, pues tienen que utilizar algún recurso, desde una carretilla hasta un carro, ¿verdad? Que diferentes tipos de carros, en diferentes formas. Algunas veces las personas, para que los puedan eliminar, pues los tienen que hacer pedazos, porque el cadáver no lo pueden sacar completo. Entonces puede ser que lo vayan sacando por partes y lo vayan dejando por partes en diferentes lugares. Eso es común, pasa. Se hace fácil, dice, bueno, si lo dejamos una parte por acá y otra parte por allá, no se van a poder vincular, pero sí se puede vincular. Entonces eso se le llama el automóvil, el carro, lo que se utilice para llevarlo, se le llama el lugar de enlace. Y ustedes bien han visto seguramente algunas películas o videos de investigación que hacen en los Estados Unidos, pues hasta un cabello, dice, lo resolvió el problema un cabello. Sí, pero detrás de ese cabello hay todo un equipo de investigación. No es nada más un cabello ya, lo resolví, un poco de saliva ya, no. Todo eso tiene un proceso de investigación. Entonces decía ahí que los elementos para enviar, para transportar, puede ser una carretilla, una bicicleta, una motocicleta, un carro, un avión, etc. Pero ahí vamos a encontrar algunas cosas que hayan dejado, objetos que hubieran dejado, que puede ser sangre, fluidos, cabello, ropa, etcétera, que nos permite decir que ese fue el medio por el que se transportó el cadáver.
Y ven, por ejemplo, dicen, ¿por qué los destazan después de muertos? Generalmente. ¿Por qué los? Porque no lo pueden sacar. Lo maté y ahora ¿qué hago con él? Y algunas veces hasta lo meten en el refrigerador, ahí sentado, acurrucado, mientras saben qué van a ver qué van a hacer. Y por ahí algunos lo hicieron tamales, ¿verdad? Pero puede ser. Entonces vamos a ver que eso es el lugar de los hechos, el lugar de los indicios y el de los traslados. ¿Quiénes van a participar en la investigación judicial? Pues aquí dice agente del Ministerio Público, que es el que supuestamente es el que lleva la investigación. Luego resulta que en nuestro entorno ni siquiera va el agente del Ministerio Público, nada más va a su secretario. Pero no, debería de estar ahí porque es agente investigador. El fiscal es el agente investigador. Dijéramos también la federación o personal que designe la federación. Puede ser que generalmente ni siquiera van, dicen hay que vayan los peritos y que los peritos digan qué va a pasar. Tal es así la potencia. Pero siempre quien debe dar fe de todo lo que se hace es el agente del Ministerio Público. Dar fe tiene que levantar un acta de todo lo que se hizo, cómo se hizo y todo. Pero también el perito criminalista también tiene que hacer un mapa, tiene que describir todo lo que encontró y de alguna manera tanto lo que dice la gente del Ministerio Público como lo que dice el criminalista deben de empatar. Y el médico forense juega un papel muy importante, importantísimo. ¿Por qué? Porque podría decir que es el primero que entra al lugar de los hechos. ¿Para qué? Primero, la principal función es determinar si las personas que están dentro están muertas o están vivas. Si están muertas, se sale del lugar de los hechos y queda otra vez a merced todo para llevar la investigación. Ya los muertos ya no van a cambiar más de su proceso de transformación, pero ya no. Si alguna persona tuviera signos vitales, en ese momento el médico debe de pedir de inmediato la intervención de los servicios de emergencia. Incluso suele empezar a hacer lo que pudiera hacer para dar los primeros auxilios. No importa que esta acción, cuando hay vivos, altere el lugar de los hechos. Si estuvieran muertas, entonces el médico debe de seguir un camino hacia donde están, trazar prácticamente el camino que hizo, de preferencia, todo lo que utilice gasas o lo que sea, lo va a ir echando en una bolsa aparte, ¿sí? Para que no se confundan con los elementos que se encuentran en el lugar de los hechos. El otro perito que juega un papel muy importante viene siendo el perito fotógrafo. El fotógrafo, pues desde un principio, desde que llega, va a tomar fotografías panorámicas y poco a poco tiene que ir entrando al lugar de los hechos, a ir describiendo, tomando una serie de placas para saber todo lo que pasa. Ahora en la actualidad ya se puede utilizar videos. Entonces con cámaras de video se puede ir registrando todo. Hay muchas cosas que el ojo no lo ve. Después podemos revisar estas fotografías, podemos revisar esos videos y vamos a ver cosas que no vimos en el momento en que estuvimos ahí de primera intención. Y de ahí pues ya van a entrar los peritos especialistas que se requieran. El balístico, si hay armas, el de huellas también, ese también va siempre, el químico, etcétera. Hay diferentes, dependiendo del caso que se esté investigando, de igual forma deben de ir los peritos que se requieran. Hay peritos desde peritos
Por ejemplo, el criminalista tiene la obligación de ir haciendo un mapa, dijéramos un croquis, de todo lo que ve y cómo lo ve. El médico forense, pues nada más va a ver el médico, va a ver los cadáveres, pero sí, después tiene que describir la posición, ¿sí? Los signos de muerte, los signos post-mortem, y tiene que decir la probable causa de muerte, y también tiene que decir el tiempo probable de muerte. Entonces le decía yo, ya que hablamos desde hace rato, que todo lo que está en el lugar de los hechos se le llama indicio. Todo. Desde una servilleta hasta lo que ustedes gusten. Todo. Hasta la basura forma parte del indicio. En la basura se pueden encontrar muchísimas cosas que en un momento dado nos puedan servir como evidencias, que en un principio van a ser indicios. Dice, indicio es todo aquel material sensible recolectado en el lugar de los hechos y que presuntamente tiene alguna relación en su comisión del delito. Evidencia. La evidencia es todo indicio que se ha comprobado, se encuentra una relación con el asunto que se investiga. También se le ha llamado material sensible significativo, y es el término empleado normalmente por el órgano judicial. Material sensible, significativo. O sea, significativo porque ya hay una correlación. En una evidencia, las evidencias se clasifican de acuerdo con sus particularidades. Ya dijimos, de probabilidad matemática. ¿Qué tanta probabilidad hay que dos personas tengan el mismo ADN? 0. Diríamos la probabilidad de que un padre viole a la hija, no podemos hablar de 0. Es menos probable, pero es posible. Dice, en estos casos indica la probabilidad de que se repitan diferentes o coincidencias en los eventos estudiados, determinando la frecuencia con que pueden ocurrir, por ejemplo, de dos dedos distintos presentar la misma huella dactilar. Eso es 0. La probabilidad es 0. Características y semejanzas de las clases. En estos casos, las evidencias primeramente se agrupan conforme a su similitud para los elementos, para confrontarlos posteriormente, confrontarlos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a comparar uno con otro. ¿Sí? Por ejemplo, si encontramos huellas, pues hay que confrontarlo con las huellas de la persona, otras huellas que tengan alguna relación, casquillos y todo eso sirve para eso. Hay una confrontación. Individualidad. Se refiere a toda aquella característica que hacen a un objeto o persona diferente a los demás, siendo única y específica. En la actualidad, la dactiloscopía y la genética son capaces de individualizar a los seres humanos, y las marcas de desgaste podrían identificarse en los objetos. Vamos a ver. Ahí es muy fácil. Dice, 2 personas, individualidad. Solamente el ADN corresponde a una persona. No pueden haber 2 personas con el mismo ADN. ¿Sí? Una persona puede ser que no tengamos ADN, pero tiene un tatuaje que solamente él lo tiene, o que tiene un lunar en un lugar determinado, y que eso lo identifica. Entonces estamos hablando de individualidad. Comparación. Dice, consiste en realizar la confronta entre 2 o más materiales a fin de determinar si hay coincidencia entre ellos. Por ejemplo, dice la punta de desarmador en el tamaño producido bueno, ahí estamos hablando de una herramienta que también
De acuerdo a la huella que dejó, se puede valorar si fue con ese objeto que se produjo, pero lo vamos a ver, por ejemplo, también con las armas, eh, con las armas blancas. Rareza. ¿Qué cosa es una rareza? ¿Existe alguna circunstancia, objeto, persona en la cual las características, algo raro? Todos dijéramos, alguna persona algo tiene que no tienen todos los demás. Esa es una rareza, ¿sí? Y que además de que es una rareza, lo identifica. Y bueno, ya lo que es intercambio, ya les expliqué en qué consiste el intercambio, ¿sí? La escena, o sea, el lugar donde se comete el delito. ¿Qué es lo primero que se debe hacer donde se comete un delito? O sea, cuando alguien dice aquí hay un accidente, lo que sea, lo primero que se tiene que hacer es proteger el área, ¿sí? ¿Por qué proteger el área? Porque para que nadie mueva, ni toque, ni haga nada en el lugar. Porque si se mueve y se cambian de lugar las cosas, pues se altera. Y entonces ya lo que vamos a ver ya no corresponde a lo que realmente sucedió. Y luego tendríamos proteger. Por eso la policía, lo primero que debería de hacer cuando llega a un lugar donde dice se cometió un delito, es cerrar puertas o acordonar. Lo hacen. Pero a veces entran primero a ver qué se encuentra y eso no es correcto. Primero es protección. Segundo, observación. Es ver. Por eso decía que hay que tomar fotografías panorámicas e ir poco a poquito acercándose al lugar de los hechos y ir grabando placas fotográficas o videos en un momento dado para ver cómo es el lugar. Observar. Fijar. Bueno, una vez que llegamos al lugar de los hechos, si hay armas, hay que fijarlas. ¿Cómo se fijan? Se fijan tomando fotografías tal y como está. Se le pone un número determinado, puede ser que hayan varias armas, entonces le ponen un número, se le va a poner como una etiqueta, un número, una etiqueta, un expediente, el lugar donde se encontró. Generalmente se van enumerando del 1, 2, 3, 4, dependiendo cada elemento, el número que haya. Por decir algo, 3 cadáveres, cadáver 1, cadáver 2, cadáver 3. Hay 3 pistolas, pistola 1, pistola 2 y pistola 3. Hay casquillos igual, así, de alguna manera. Eso se llama fijar. Y de lo más importante, antes de recolectarlo y todo, se tienen que tomar fotografías del lugar donde están ubicadas y la forma en que están ubicadas. ¿Por qué es importante que el médico sepa esto? Porque al final les dije que es el primero que va a entrar. Y no tiene por ninguna necesidad ni debe de estar agarrando las cosas que están ahí, ni cambiándolo del lugar, ni ver qué es, qué tiene o lo que sea. No. Entonces, por eso, primero se tienen que fijar todas. Una vez que ya se fijaron, se identificaron y todo, entonces ya viene la recolección o embalaje. ¿Qué quiere decir? Cada perito, el médico, pues se encargará del cadáver, el balístico de las armas y los casquillos y los proyectiles y así, etcétera. Cada perito va a ir, de acuerdo a su especialidad, ir buscando lo que sea. De manera aislada, después se van a juntar, pero en un principio es de manera aislada y debe de haber correspondencia entre unas cosas y otras. Entonces vamos a ver que ahí viene la parte de recolección. Entonces ya viene lo que se llama el embalaje. Se ponen si es sangre, pues hay forma de recopilarlos en tubos de ensayo. Si es ropa, se pone en una bolsa. Si son armas, en una caja, etc. Si son cadáveres, los cadáveres también, después de que se describen y todo, hay que mandarlos al forense para que le hagan su necropsia. Por eso ven ustedes que hay unas bolsas con cierre y le ponen candado incluso. Pero esas bolsas dentro no debe de traer, no se supuesta que viene bien limpiecita.
¿Para qué? Para que al meter el cadáver ahí no se sumen al cuerpo cosas que no estaban en el lugar de los hechos. Y todo esto lleva a un procedimiento. Ese procedimiento que se le llama cadena de custodia. Primero, desde el embalaje, hay que ponerle un nombre, un sello, un número, hay que sellarlo. Y cuando lo reciben en el lugar donde van a revisar, también tienen que checar que los sellos no estén violados, ¿verdad? Tienen que tomar fotografías y todo para que vean que es el mismo elemento que se encontró en el lugar de los hechos y que se envió al laboratorio. Si estuvieran violentados los sellos, entonces la cadena de custodia falla. Cadena de custodia quiere decir que no va a permitir que se altere ninguno de los elementos que tenemos ahí. Procesamiento de los indicios en el lugar del laboratorio. Una vez que ya se recopilaron todos, pues cada indicio se manda al laboratorio y ya después se va a tener el resultado de todos. Y ya cuando se tiene todo el resultado de todos, hay que unir todos los resultados, deben de haber coincidencia. Y con eso podemos decir qué fue lo que pasó en el lugar de los hechos. Ninguno tiene así la certeza de decir lo que yo digo, así va a ser, ¿no? Pero al juntarlos todos, si no coinciden es cuando entonces se tiene que hacer lo que se llama una reconstrucción para volver a verlo. Procedimiento de laboratorio, después ya no se... Por eso también se fijan todas las cosas y se ponen en el lugar de los hechos. ¿Para qué? Para cuando se tiene que reconstruir. Como primer paso, es imprescindible y vital importancia la protección y la preservación del lugar de los hechos. Ya eso ya quedó bien establecido. Las autoridades responsables de la protección y la prevención son aquellas que tienen el primer contacto en el lugar, pudiendo tratarse de los policías preventivos, municipales, judiciales o ministeriales o elementos de la Agencia Federal de Investigación, si fueran los que tuvieran el primer conocimiento. Vamos a ver que hay lugares abiertos y lugares cerrados. Los lugares abiertos, pues es más complicado, dijéramos, cerrarlos. Sin embargo, se pone una cinta donde la gente no debe de pasar aproximadamente de 50 metros. Sin embargo, en algunas ocasiones, pues no es posible. Hay calles o hay lugares donde no se puede ocupar 50 metros porque obstruiríamos todo el flujo, tanto de los que van caminando como de los automóviles. En algunos casos se hace. En lugares cerrados, pues es muy sencillo, simplemente la puerta de entrada se bloquea para que nadie pueda entrar y las de salida también, y de esa manera pues tenemos todos los elementos guardados. Igual cuando llega el criminalista y la investigación es cuando entonces ya se va a abrir para ver qué hay dentro. Tenemos aquí un espacio abierto, un espacio cerrado. ¿Qué es lo que para investigar el lugar de los hechos? Pues lo podemos dividir en cuadrantes, ¿sí? Se puede hacer en franjas, como ya dijimos, en círculos, del centro para la orilla. Eso es para lugares abiertos. En abanico también se puede hacer, o sea, hiciéramos así, como un triángulo y luego en abanico. En tiras, en búsqueda de reja de varilla, de alguna forma, eso para lugares amplios. ¿Y por qué se hace así? Porque generalmente una persona nada más no podría revisar todo el área, así es que tú te toca esta parte, esta otra parte, se lo tienen que dividir para cuando se buscan algunos elementos. Y bueno, de alguna manera se tienen que utilizar algún método el que más se acomode a lo que estamos haciendo. La búsqueda siempre va a ser acuciosa, ¿verdad? Así como dijéramos, tratando de encontrar
la respuesta en todo lo que tenemos. Después de, bueno, dice, para el siguiente paso consiste en la fijación del lugar, el cual debe ser precisa, concisa, metodológica, sistemática, completa, descriptiva, sencilla, siempre partiendo de lo general a lo particular. Bueno, estamos hablando de la descripción. Dice, existen diversos métodos de fijación, de escribir. Por escrito siempre vamos a decir qué fue lo que vimos. Tomar fotografías, tomar placas, hacer planos, diferentes tipos de planos, etcétera. Eso serían lo que pudiéramos hacer. Describir. Para escribir, pues no es fácil, hay que saber escribir, ¿verdad? De alguna manera, y describir que lo que nosotros leamos, la demás gente lo entienda. Muy bien. En sitios cerrados, pues igual, hay que describir la puerta de entrada y todo lo que se va a encontrar. Eso lo hace el criminalista. Y el fotógrafo va tomando fotografías. La fotografía juega un papel muy importante, porque muchas veces los ojos no ven cosas. Ya después, cuando se tiene la fotografía, pues pueden ver algunas cosas que el ojo no vio, ¿verdad? Y eso es la parte importante de la investigación. Siempre para todas las fotografías hay que ponerle una reglilla testigo para saber realmente la magnitud. Por eso lo puedo hacer tan grande como yo quiera, pero aquí tiene que verse la magnitud. En sitios cerrados, pues no hay problema, se va abriendo poco a poco, pero no pueden estar entrando y saliendo. Desde un principio se cierra y no entra nadie. En los abiertos ya dije cómo se hace. Todas las averiguaciones previas deben tener, todas las investigaciones les dan un número de averiguación previa, se tiene que poner la fecha y la hora, el nombre del perito que interviene, ¿sí? Pues, ¿dónde se interviene? Se interviene en el lugar de los hechos primero, en el cadáver, en la clasificación de las lesiones del cadáver y objetos que en un momento dado pudiera tener el cadáver. Acuérdense que hay intercambio, generalmente la ropa juega un papel muy importante. Y bueno, de alguna manera ya después estaba hablando de cosas humanas, pero después ya vienen las huellas, la grafoscopía. Si una persona, dijéramos, lo encuentran colgada, que dice que se colgó porque se suicidó y dejó una carta póstuma, entonces tiene que hacer un chequeo de ver si la carta que dejó realmente lo escribió. Entonces ahí es donde entraría el grafoscopista, si hay firmas, o el documentoscopista. Identificación de personas también puede ser un momento de identificar a la persona. Planos de diferentes. Altímetros, todo es cuestión de ingeniería. Moldeado. Cuando solo se tiene un cadáver, un cráneo, se pueden hacer algunos moldeados. Ya no es muy común. Incluso algunas veces se hacía ese tipo de moldeados, pero ya no es tan común. Ahora ya se pueden identificar las personas y tener una fotografía de ellos. Bueno, dijimos que viene la recolección y embalaje. Recolección tiene que seguirse primero, se le pone un número, un número de averiguación previa, se van a identificar, así como le dicen, 1, 2, 3, se van a ir recogiendo y se van a embalar. Embalar es ponerlos en el recipiente adecuado para enviarlo. Y desde luego al embalarlo también se tiene que sellar para que no se pueda modificar en el lugar. ¿Qué tipo de materiales podemos encontrar? Necesitamos para hacer nuestro estudio. Pues hisopos, pinzas, puede ser
Material y equipo. Dice, el material común para la recolección, pues depende. Los médicos generalmente utilizan, ellos no lo van a recoger el cadáver, se recoge el cadáver, se mete en una bolsa y se envía al forense. Pero sí, si hay elementos ahí, puede haber sangre, puede haber algunos elementos que se tuvieran que recolectar. Dice pinzas, algodones, cotonetes, cintas adhesivas, reactivos químicos, tijeras, bisturí, envases de plástico, tubos de ensayo, brochas, pero todo eso no es propio nada más del médico, lo pueden utilizar diferentes peritos, solución salina, espátula, todo eso al final de cuentas son materiales que se pueden utilizar. Todos los indicios se le tiene que poner, como dijimos, la fecha y la hora en que se recolectó, el número de llamados, si es que hubo, número de averiguación previa, domicilio exacto. Domicilio exacto y ubicación, de material, observaciones si hay que hacer. Nombre del perito que lo recolectó. Etiquetas. Todo eso tiene que ir etiquetado. Evidencias comunes. ¿Qué es lo que generalmente se encuentra en el lugar de los hechos? Huellas dactilares. Claro, eso no es problema del médico, ¿sí? Pero sí no debe de poner sus huellas, no pueden estar agarrando cosas porque van a aparecer sus huellas donde debería de estar. Las prendas de vestir. En las prendas de vestir se pueden encontrar muchísimos elementos, diferentes tipos de elementos. De ahí tendríamos armas, o sea, pueden ser pistolas de diferentes tipos, ¿sí? Armas de fuego, proyectiles y casquillos, también todo eso corresponde no al médico, corresponde al perito en balística. Cuchillos, dagas, todo eso también no corresponde al médico. Sangre, semen, tejido, saliva, generalmente se tiene que enviar al laboratorio, pero hay que tomar la muestra. Ahí sí tendría que jugar un papel importante el médico. Pueden en un momento dado encontrarse algunas herramientas o que fue con la forma en que se pudo haber abierto la puerta, la caja, lo que sea, ¿sí? Podemos encontrar todo tipo de fluidos, desde vómitos hasta todos los fluidos que quieran, sangre, semen, etc., saliva. En las uñas podemos encontrar restos de tejido, polvos, diferentes tipos de polvos, que por un momento dado podemos identificar una droga y ver si la persona había consumido la droga, tóxicos o venenos y drogas de abuso. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Porque yo sigo hablando y hablando y hablando, no sé si me están entendiendo. Sí, doctor, no sé si me escucha. Todo claro, doctor. ¿No hay ninguna duda? No, No, doc, yo creo que hasta ahorita tengo está una todo duda, entendible. No, hasta ahora todo bien explicado. Nada más que algunos ya se durmieron, no, todavía no. No, doctor, aquí estamos. tengo una duda. No, doctor. Adelante las dudas. Le iba Adelante, a preguntar, ¿qué pasa si en la escena del crimen encuentra una persona que necesita atención de la salud y por lo tanto alteraría la escena del crimen para una persona que ya está muerta, pero necesita atención otra persona que está malherida? ¿Qué es lo que haría usted? Lo dije. Por eso el médico es el primero, es el primero que entra. Si encuentra personas vivas, tiene que llamar a los servicios de emergencia y aunque se altere el lugar de los hechos. Primero es la vida.
de los que estén. ¿Me explico? Aunque se altere el lugar de los hechos. ¿Sí? Por eso entra y el vivo lleva todas las ventajas. No sé si eso contesta su pregunta, aunque se altere. Y más le dije que pudiera en un momento dado empezar a hacer dar primeros auxilios. O hacer, porque está sangrando, puede ponerle un torniquete, no sé, me explico. Pero desde el momento en que una persona está viva, en ese momento el médico tiene que pedir de inmediato los servicios de auxilio. Igual como les dijeron, por ejemplo, alguien encuentran ustedes se accidentó, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Es llamar a los servicios de emergencia y empezar a hacer lo que tenga que hacer como primeros auxilios. Eso es exactamente lo mismo que tendría que hacer el médico. ¿Queda resuelta su pregunta? Sí, doctor, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo como máximo podría pasar para que se pueda hacer un trabajo de investigación en la zona o en el área del crimen o en el lugar del crimen? El tiempo, no, ahí ya no tiene nada que ver el tiempo. No, sí, ahí se tiene que tomar todo el tiempo que sea necesario. Por eso se cierra y se va a ir sacando por elementos poco a poquito. ¿Entiende? Nadie tiene urgencia ya. No sé si me explico. Sí, doctor. ¿Por qué? Porque si lo hacemos todo con premura, no solamente no encontramos los elementos, sino podemos alterar nada más el lugar de los hechos. Por eso le dije, si el médico entra y todos están muertos, se sale. ¿Me explico? Y hasta ya después, cuando ya se haga todo lo que se hace de primera instancia, tomar fotografías, ubicar todas las cosas, entonces ya va a hacer su trabajo como perito, que es identificar los cadáveres, ver el tiempo probable de muerte, a través de los signos de muerte, etc. Clasificar las lesiones si hubiera. Es más, si un cadáver lo mandan al forense, pueden tenerlo ahí el forense todo el tiempo que sea necesario si tiene duda. Justifica desde luego. No lo puedo entregar porque tengo que hacer alguna prueba previa, por ejemplo. Gracias, doctor. ¿Alguien más? Y luego, pues, algunas veces los familiares se desesperan porque dicen, no, es que no me entregan mi cadáver, no sé qué tanto hacen. Pues a veces hay que hacer todas las pruebas, porque el cadáver en sí viene a ser un indicio, ¿sí? Que hay que investigarlo, ahora que con lupa, desde la ropa. Pues la ropa es muy importante en el cadáver, porque ahí se pueden encontrar muchísimas cosas. Muy bien, ¿nadie tiene otra pregunta? No, creo que hasta el momento todo bien. Muy bien. Bien. Ya podemos encontrar, dijimos, huellas de diferentes tipos. Hay huellas visibles y huellas invisibles. O sea, por ejemplo, en un cristal pueden haber huellas dactilares y no los vemos. Entonces ahí viene el perito en dactiloscopía, le pone algunos polvos mágicos, no son polvos mágicos, les pone unos polvos y con eso va a hacer lo que se llama revelado de huellas. Y desde luego después va a tener que levantar esas huellas para hacer el estudio comparado con las personas que estén sujetas a investigación. Esas son las huellas, en un momento dado van a ver ese tipo de huellas, ¿sí?
en ventanas, entonces vamos a encontrar también en diferentes lugares. Las huellas se pueden encontrar en todos lados. En la ropa también algunas huellas. Ahí generalmente se encuentran algunas cosas como cosas de valor o algo así. En los vehículos, pues también se pueden encontrar dentro del vehículo sangre, podemos encontrar cabellos, se puede encontrar ropa, se puede encontrar vasos con alguna guantes, etcétera. Todo eso de ahí, a través de ellos, pues se pueden encontrar huellas. Y bueno, cuando hay animales también por medio, pues se pueden encontrar también, dijéramos, algunos elementos de estos. Polvos, ¿qué tipo de polvos se pudieran encontrar? ¿Quién me dice? ¿Qué tipo de polvos pudiéramos encontrar? Polvos de residuos de pólvora. Pues podemos encontrar residuos de pólvora, podemos encontrar, ¿qué más? Droga. Drogas, ¿sí? ¿Qué tipo de drogas serían las que están en polvos? Cocaína. Cocaína. Y también de algunos otros tipos. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de polvos? Polvos convencionales. Todos podemos encontrar desde bicarbonato, podríamos encontrarlo, ¿verdad? Óxido de zinc, aluminio, etcétera. Todo ese tipo de cosas que se pudieran encontrar. Polvos de los que ustedes quieran. Pueden servir polvos, dijéramos, a lo mejor si cortaron algo, se puede encontrar residuos de polvo, acerrín, o de madera, o de algo que cortar, ¿sí? También eso es muy importante. Todo eso se puede en un momento dado encontrarse elementos metálicos en los que quieran. Esos son polvos. Todos los polvos pueden servir. Sí. Mientras no se tienen que recoger de manera, dijéramos, siguiendo todo un procedimiento para ver qué papel jugaron esos polvos en lo que se hizo. Porque en ellos podemos encontrar muchas cosas. Con los rayos láser, ¿para qué nos sirve? En otros tiempos, por ejemplo, para poder decir dónde estaba el tirador con respecto al lugar, pues se tenía que hacer con hilitos. Ahora ya no, nada más con los rayos láser nos ubicamos y podemos decir dónde estaba el tirador, ¿sí? Pero también con los infrarrojos en la actualidad ahora también se puede ver. Se puede buscar sangre oculta, huellas ocultas. Todas esas son de las cosas que se utilizan. Para el revelado de huellas latentes también se utilizan los láser con polvos fluorescentes. Y los químicos son muy especiales. Generalmente en un lugar donde aparentemente ya no hay, ellos los revelan. En una alfombra, en el baño, en el césped, en todos los lugares, ellos generalmente ya saben dónde van a ir a buscar, porque por muy hábil que sea la persona, a veces quedan en las cachas de los cuchillos un poquito de sangre, en la orilla del césped también queda un poquito de sangre, y con eso es suficiente para que ellos en un momento dado puedan encontrar un elemento de prueba. Es muy importante. Y dijéramos, las huellas latentes hay que saberlos utilizar, recopilar, no cualquiera. Nada más es como de manera de conocimiento, nosotros no lo vamos a poder hacer. Reactivos químicos que se tienen que hacer. A veces las drogas se pueden identificar, hacer unas pruebas rápidas para ver si es droga o no. Documentos. Ya les decía de documentos, generalmente, ¿qué tipo de documentos se pueden encontrar? Un pasaporte, podemos encontrar un visa, podemos encontrar una carta póstuma. Todos esos documentos tienen que ser revisados por documentoscopía.
por ejemplo, si es una carta póstuma, se tiene que hacer un estudio comparado para ver si realmente esa persona lo escribió. Claro, ahora pues lo puede hacer en computadora y ya se complicó, ¿verdad? Solamente que dejar una copia en la computadora. Pero bueno, eso es muy importante. Ya fotocopía, si hay, dijéramos también, para firmas y todo ese tipo de cosas. En la ropa es un elemento excepcional. Ahí podemos encontrar todo lo que ustedes quieran. En la ropa se puede encontrar infinidad de indicios, cabello, saliva, flujo, podemos encontrar semen, se puede encontrar sangre, etcétera. Ahí hay muchísimo, por eso la ropa es muy importante. A mí me pasaba que, por ejemplo, a veces cuando llegué a ver, ¿y dónde está la ropa? Pues ya se lo entregaron a la persona, ya lo pusieron en el cadáver, en la caja, y ya no. La ropa hay que hacer un estudio minucioso porque ahí se pueden encontrar muchísimas cosas. Como les decía yo, pueden encontrarse cabellos de la misma persona, de otras personas, etc. Las armas. Las armas, nosotros no nos interesan las armas, sino nos interesan las lesiones que dejan las armas. Porque eso sí, nosotros podemos, de acuerdo a las características de las lesiones, podemos decir la posición víctima-victimario, podemos decir también varias cosas, pero aquí en la recolección de armas le corresponden a los balísticos. Nosotros no tenemos nada que hacer con las armas, ni con los casquillos, ni con los proyectiles. Aquí, el papel importante que juega el médico en la cuestión de las armas es que cuando una persona es lesionada, para sacar las balas del cuerpo, los debe sacar con mucho cuidado. Porque todas las armas dejan una huella, un rayado, y ese rayado sirve para identificar el arma. Entonces, es muy importante que se saque con mucho cuidado. Lo vamos a ver cuando hablamos de balística. O sea, los casquillos, de las balas y los casquillos atrás tiene donde pega el martillo. Y eso también es una huella que lo puede identificar. Las balas, como les dije, tienen un rayado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con las balas? Ahí nada. Cuando nosotros nos toque sacar del cuerpo, ya sea en una herida quirúrgica o en un cadáver, tenemos que sacarlo con cuidado para que no se pierdan esas evidencias. Claro, esto se recoge, lo van a poner, lo van a embalar, lo van a poner en una caja especial y lo van a mandar al laboratorio de balística. Armas blancas. También las armas blancas, pues sí nos pueden servir a nosotros porque si tenemos el antecedente de una arma blanca y vemos las lesiones, podemos decir si esas lesiones, las características de las lesiones, nos dice que pudo haber sido hecho con esa arma. Fibras de todo tipo podemos encontrar, fibras de ropa, de diferentes tipos de fibras que pueden estar vinculadas con el hecho. Polvos, ya dijimos, diferentes tipos de polvos, dentro de ellos los de las drogas. Objetos de vidrio. Los objetos de vidrio, ¿por qué son muy importantes? Los vidrios hacen cortes perfectos. Ningún arma que tenga tanto filo hace un corte tan perfecto como lo hacen los vidrios. Entonces es muy importante también. Ahí en el vidrio podemos encontrar sangre, todos esos elementos. Lagos hemáticos. Eso sí nos corresponde a nosotros. ¿Por qué? Porque el lago hemático, donde hay un charco de sangre, según sus características, podemos decir si eso acaba de pasar, si ya tiene un tiempo. ¿Cómo lo vamos a saber? A través si la sangre está coagulada, el color de la sangre, y también podríamos decir la dinámica de producción. Si la sangre está embarrada en toda la pared y en toda la silla o toda la cama, pues estamos diciendo ahí hubo una lucha, ¿sí? Y vamos a ver si según sus características también podemos decir si es de esa persona. Aquí, por ejemplo, en esta, diríamos, es sangre
roja, clara, está y es dinámica. Dinámica quiere decir que la persona va caminando y se ve pues que es dinámica. Podemos decir que una persona se fue sangrando. Aquí esta sangre pues está goteada, vimos goteo, es por gravedad nada más. Entonces de alguna manera esa persona de aquí pues tiene un sangrado muy importante y que está goteando, a lo mejor está ahí en el mismo lugar. Pero el color ya va siendo más intenso, o sea, va haciéndose más oscuro. Y entonces en ese momento ya podemos decir que esa sangre pues ya tiene un tiempo de haberse producido. Acuérdense que va cambiando de color, que va siendo más oscura. Tema toma de muestras. Bueno, esa es otra cosa. Toma de muestras, dependiendo de quién. Los químicos van a tomar muestras, ¿sí? Rastreo hemático también lo hacen los químicos. Rastreo de huellas, los dactilares, etc. Otra de las muestras, por ejemplo, si la persona se supone que fue violada, pues se pueden encontrar en el cuerpo muchas cosas. Primero, cabellos. En la vulva podemos encontrar, no solamente podemos encontrar semen, podemos encontrar muchas cosas, ¿sí? En la ropa, ya dijimos, en las sábanas y todo eso podemos encontrar semen. En la piel. Representa, dice la película de la piel, de acuerdo, de alguna manera, ahí podríamos ser, si encontramos restos de piel, se puede identificar una persona por ese hecho. Materiales absorbentes. Decía yo que incluso en la basura podemos encontrar servilletas, gasas, pañuelos, lo que ustedes quieran, y ahí podemos encontrar varios elementos que nos pueden servir para la investigación. ¿Y por qué se los digo? No porque ustedes vayan a rastrear la basura, sino porque no hay que tocar cosas que no tenemos nada que ver. Material absorbente, pues ya dijimos, la víctima. ¿Quién es la víctima? La víctima es la persona que sufre el daño, ¿verdad? Generalmente, bueno, ahí en el caso de la víctima pudiera ser pues personas generalmente que se van a llevar al forense, deben estar debidamente identificadas, ¿verdad? Desde un principio el médico cuando hace lo que se llama el acta de levantamiento de cadáver, ahí tiene que describir la posición, la forma en que se encontraba, él va a decir vitales, va a decir además si tiene lesiones, qué tipo de lesiones tiene, el tiempo probable de muerte, o sea, el cronotánatodiagnóstico a través de los signos post-mortem que después vamos a ver. El victimario, pudiera ser que también está la persona, la víctima y el victimario. Si las personas están muertas, pues es otra cosa. Pero si están vivos, tanto la víctima como el victimario pudieran estar vivos. Entonces, para que se pueda, hay que hacer un interrogatorio y de alguna forma también para que se le puedan tomar muestras de personas vivas, se le tiene que pedir su autorización. Obviamente que si una persona que dice fue violada y no permite que le hagan esos estudios, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente no hay delito que perseguir. La saliva, ya ven que ahora con un poquito de saliva es suficiente para que se pueda hacer una prueba de ADN. Entonces es muy importante todo. ¿Dónde podemos encontrar saliva? En un vaso, en un cigarro, en un pañuelo, etc. Y de ahí se puede tomar muestra. Para eso, la saliva es muy importante. Los huesos y dientes. Bueno, los huesos a veces van a encontrarse nada más restos de huesos. La primera pregunta, ¿los huesos son de humanos o no son de humanos? Y ahí a lo mejor nosotros como médicos pues no podemos saber. A lo mejor necesitamos el apoyo de otra especialidad como los antropólogos, ¿verdad? Dientes.
Los dientes son muy importantes. Fíjese que la odontología puede identificar a personas, ¿sí? Generalmente, así como las huellas de las manos, la arcada dental también es individual, no hay dos iguales. Entonces, cuando no tenemos otro elemento más que la boca, ahí podemos ver si la arcada dental corresponde a la persona. Claro, se tiene que tener una previa para que se pueda hacer un estudio comparado. Algunas veces vamos a ver, ya en el camino vamos a ver algunos casos. Órganos y tejidos. De alguna manera, los órganos y tejidos, el cadáver, no se le debe poner ninguna sustancia. Se puede poner en refrigeración porque eso va a parar el proceso de descomposición, pero no le podemos poner ninguna sustancia. ¿Para qué? Para que no se alteren las pruebas, ¿verdad? Primero, pues tiene que hacerse un estudio minucioso de los cadáveres y de alguna manera de los órganos. Hay órganos que son vitales para la investigación dependiendo de lo que estemos investigando. Y de ahí todos los objetos que pudiéramos encontrar, desde barretas, sierras, desarmadores, todo eso en un momento dado puede servir. Y lo que ya les dije, cadena de custodia, todos estos elementos se recogen, se les pone un número, se le pone el número del expediente, se clasifican y de alguna manera cada quien debe de recoger sus elementos balísticos de forma ordenada, descritos y todo, y luego ya se va a mandar al laboratorio. Ese proceso de mandarlo de donde se recolectó al laboratorio se le llama cadena de custodia. En el primero, pues se le tiene que sellar muy bien para que nadie lo toque. Y cuando llegue donde lo van a abrir, tienen que ver que no estén violentados los sellos. Eso es la parte fundamental. ¿Quiénes son los tipos de peritos que generalmente actúan en el estudio del lugar de los hechos? Balísticos, químicos, grafoscopistas, dactiloscopistas, análisis de voz, también ahora es muy importante, y ahora también se pueden utilizar también los peritos en informática, que en un momento dado nos pueden sacar cosas que de las computadoras que aparentemente ya nadie las podría ver. Estudios de genética, porque la genética pues en la actualidad juega un papel muy importante, porque se puede identificar personas. Evaluación, porque a veces hay que saber qué tanto cuesta o costó todo el daño. ¿Saben qué dicen? Hubieron daños mayores, daños menores, no hay daños de vidas. Bien, esto sería como una cuestión muy básica de la criminalística. Generalmente pudiéramos, como les decía yo, necesitaríamos mucho más tiempo para eso. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Pues no creo, doctor. ¿No? No, doctor. Pues nos faltaría investigar, para dar por concluida esta competencia, tendríamos que ver lo que son los documentos médicos legales. Hablando de documentos médicos legales, pues tenemos primeramente que ¿quién me dice un documento médico legal? La historia clínica. La historia clínica no es un documento médico legal. Expediente. El expediente sí. El expediente clínico sí es un documento médico legal. Les dijimos en la clase que la historia clínica es parte del expediente y que nos sirve para hacer diagnóstico. Es diferente. Desde luego que es un elemento de prueba dentro del expediente clínico. ¿Sí? ¿Estamos? Luego, ¿cuál sería el otro? Hablando de médicos. El consentimiento informado. El consentimiento informado. ¿Cuál sería el otro? No sé si se escuchó, doctor. ¿Puede ser el acta de ejecución? ¿Cuál?
El acta de función. Sí, certificado de defunción o acta de defunción. ¿El certificado de nacimiento igual? Certificado de nacimiento. Puede ser las notas de interconsulta, doctor. Notas de interconsulta, doctor. Esos forman parte del expediente clínico, son elementos de prueba, ¿sí? Pero forman parte del expediente clínico. Ujú. ¿Qué más? Doctor, ¿el acta voluntaria sería también? La acta voluntaria también es un documento que forma parte del expediente clínico, que sirve como prueba dentro del expediente clínico. ¿Algún ¿sí? certificado, doc, ginecológico de toxicomanías? Hay diferentes, todos esos tipos de certificados. Certificados de embarazo, ¿sí? Certificados de lesiones, certificados de sanidad también, estar sano, ¿sí? Certificados de qué, todo esto hablando de medicina. ¿Cuál otro tipo de certificados de lesiones, de sanidad, de embarazo? ¿De incapacidad? De incapacidad también. Un certificado psicológico, doc. También en el caso de pacientes que tienen problemas de tipo psiquiátrico, ¿verdad? Para ver la imputabilidad. Acuérdense que dijimos que las personas que tienen un problema de tipo psiquiátrico son como los niños y los ancianos, no se pueden juzgar, pero para eso se tiene que demostrar que realmente tenga ese padecimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces dicen, algunas veces se hacen los locos para que no se meten a la cárcel, pero hay que demostrarlo que así es. Entonces son diferentes tipos de certificados. Pues el de salud. El de salud, por eso dije de sanidad, que son... Doc, ¿también podría entrar ahí un certificado donde demuestre que el paciente murió por muerte cerebral? O por... O sea, que esa fue la causa de muerte. Sí, puede ser, claro. Muerte cerebral. Ahí, en este caso, cuando se habla de muerte cerebral, ahí generalmente es un documento, es legal, porque con ese documento estamos diciendo que la persona está muerta. Puede estar con un respirador y aparentemente vivo, ¿verdad? Pero en cuanto se emite ese certificado, ya se pueden tomar los órganos. Si fuera a haber un trasplante, ¿sí? Pero obviamente que este certificado lo tienen que hacer ¿quién? Expertos en neurocirugía, ¿verdad? No lo va a hacer, sería un neurólogo, ¿verdad? No lo vamos a hacer nosotros, pero sí son certificados. ¿Cuál es más? Certificado proctológico para saber si hubo abuso sexual o algo así. Así es, en ese caso, ya vienen los certificados de carácter legal, ya no certificados, diríamos, certificados que generalmente ya no se dicen certificados, sino se hacen dictámenes. Los certificados, en este caso, tanto de sanidad, para trabajar, para casarse, todos los certificados en nuestro medio realmente no tienen valor. Llenan nada más un requisito. ¿Por qué? Porque usted va al seguro, va usted a la Cruz Roja, paga sus 20 pesos, sus 30 pesos y le dan el certificado sin hacer ninguna revisión. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces no tiene mucho valor. Entonces tiene que hacer lo que se llama un dictamen. El dictamen, ¿cómo se define el concepto de certificado? ¿Quién me dice? Sería como el documento que se emplea para constatar
un hecho. Así es. El certificado es el documento legal que da fe de un hecho. ¿Sí? Dar fe. O sea, digo, esta persona está sana. Estoy dando fe. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un certificado y un dictamen? El dictamen también es un documento legal que da fe de un hecho, pero tiene que ser con fundamento. O sea, el documento, el dictamen, no es nada más yo digo, esta persona lo revisé y está sana, sino tengo que describir todo el proceso que seguí. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Podríamos decir, Doc, que el dictamen ya tiene evidencias más, como más tangibles o más importantes de su veracidad, de la veracidad de los hechos. Así es, porque al final de cuentas ahí mismo vamos a poner, por ejemplo, una persona va a decir que tiene una edad clínica X. Tienes que describir como cuáles sus características antropológicas, si es hombre, si es mujer, ¿verdad? De acuerdo a su edad, tiene que tener algunas características especiales en el cuerpo, tiene que revisar la dentadura. Generalmente después de los 17 años aparecen los terceros molares, sin embargo no siempre, a algunas gentes nunca les sale y otros les salen a la edad, pero de alguna forma es un punto es un todo. Algo para preguntar algo. ¿Qué más podría ser? Solicitar algo, pedir algo. Podría ser también para dar a informar sobre algún problema que hay. Así es, por ejemplo, en el caso de medicina forense, hay un documento que se llama, primero se llama, el oficio es oficio de petición. Hay uno que se llama informe médico. ¿Qué es un informe médico? No es un dictamen. Por ejemplo, si usted le dijeran, va a ir a hacer un examen al Pascasio Gamboa, a la persona que está detenida ahí, y usted llega al Pascasio Gamboa y le dicen, pues esa persona ya no está, ya se murió, ya lo llevaron. Ah, bueno, ya se murió. O en su defecto le dicen, ya se dio de alta, ya se fue. Entonces usted tiene que informar que estuvo ahí, pero que no. Ya cuando le informó quién, quiere decir quién le dio el informe y todo, de que la persona ya no estaba en el hospital. Está informando. Ahora hay otro documento que se llama requerimiento. ¿Qué cosa es un requerimiento? Su mismo nombre lo está diciendo. Un oficio donde se solicita algo con lo cual se debe cumplir. Así es. Una petición, Es una petición, pero por ejemplo ahí por usted, por ejemplo, le mandan, le dicen, quiero que revise usted a esta persona para saber si el golpe que tiene en el brazo, que lo clasifique. Usted lo revisa y tiene duda que si tiene o no fractura. Entonces, ¿qué quiere usted decir? Requerimiento. Para que yo pueda clasificar esta lesión, necesito una radiografía o necesito que lo valore el trauma. ¿Sí me explico?
el requerimiento. Ya cuando se tiene eso, entonces ya se puede hacer el documento. Para el certificado de defunción, la próxima clase vamos a dedicarlo al certificado de defunción. Me gustaría que en algún libro de medicina forense, yo les ofrecí los libros y no los he podido subir. Ahí están todos los formatos del informe, del requerimiento. Hay también lo que se llaman acta de levantamiento de cadáver. Y también hay protocolo de necropsia, que son, al final de cuentas, son documentos que los vamos a ver, tal vez los vamos a ver ya cuando veamos tanatología. Pero el certificado de defunción, todos los médicos, independientemente de que seamos forenses o no forenses, tenemos la obligación de saberlo llenar. Y parece una cosa muy simple, pero generalmente no se logra, muchas veces no lo sabemos hacer. Entonces vamos a revisar la próxima clase, precisamente la guía para el llenado del certificado de defunción. Así le ponen, guía de certificado de defunción. Si lo buscan, entonces entramos aquí y esta es la guía que vamos a revisar. No está compartiendo, doctor. ¿No? Sí, se ve. Se ve. Ya, doctor. ¿Sí? Aquí hay dos tipos de certificado de muerte fetal. Lo tenemos que ir revisando paso a paso porque, aparte del certificado de defunción, no solamente nos sirve como un instrumento para decir que una persona se murió, sino también nos sirve para el índice de población, también nos sirve para la morbimortalidad, también nos sirve como estadística, también nos sirve para epidemiología. Entonces, al final es un documento que debemos de saberlo llenar de manera correcta. Entonces, sería el jueves, ¿verdad?, que nos tocaría ver este documento. A mí me daría mucho gusto que ustedes de una vez le dieran una leída para que pudiéramos irnos directamente a los ejercicios, ¿verdad? Yo les voy a preguntar, vamos a ver las cosas así rápidas de lo que es el certificado de defunción y la importancia que tiene, y nos iríamos a los ejercicios. Si lo pueden hacer los ejercicios también, pues no está mal. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? No, Claro, doctor. Todo claro. doctor. Muy bien. Y Todo bueno, bien, todo bien. también vamos a hacer los formatos, pero voy a buscar los formatos. Bueno, un oficio, me imagino que todos saben hacer un oficio, ¿saben, verdad? No. Sí, doctor. Sí. Y bueno, vamos a ver el formato
las partes que lleva un dictamen. También lo vamos a ver en la próxima clase. Primero vamos a ver cómo es un dictamen, las partes que lleva un dictamen, y las partes que lleva un informe, la parte que lleva un requerimiento. ¿Sí? Y ya entramos a ver lo que sería el certificado de función, y con esto pues daríamos por concluido precisamente esta subcompetencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor, claro. Sí, doctor. Muy bien, entonces nos vemos el jueves. Gracias, doctor. Sí, doctor. Ok, doctor. Gracias, doctor. Déjenme. Gracias, doctor. El jueves, Doc. Bueno, Buenas tardes. Está bien, doctor. Que tenga buena tarde, doctor.